Bueno, pero entrando más en el tema, resulta que pues eh, esas diferencias que se presentan entre NIF y las bases fiscales, que pues son básicamente las que nos da la ley 1819 del 2016, todo el estatuto tributario. Lo que pasa es que la ley 1819, pues lógicamente ahí está la gran mayoría de las cosas, pero en general las bases fiscales las establecemos con todo el estatuto tributario, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un análisis de los principales conceptos que generan diferencia entre lo contable, NIF, y las bases fiscales. Listo. Entonces, vamos a comenzar, para no perdernos en la charla, vamos a comenzar por la parte de los ingresos. Correcto, entonces la parte de los ingresos, ¿qué sucede? Modifíquese el artículo 28 del Estatuto Tributario y dice el cual quedará así. Entonces, ese es uno de los artículos que nosotros debemos tener presentes en nuestra mente, o tenerlos ahí presentes, porque son los que nos va a dar la razonabilidad de por qué vamos a conciliar la parte fiscal de los ingresos con la parte contable. Entonces fíjense lo que dice, vamos a ir despacio y vamos a irlo analizando para poder entenderlo bien. Dice, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo grave. Entonces simplemente lo que está haciendo es la generalidad y está diciendo que todo lo fiscal nos sirve, o sea, son los ingresos devengados contablemente. O sea, que vamos a tomar lo contable para lo fiscal, en principio, ¿correcto? Entonces ya ahí quedó la gran mayoría. Pero sucede una cosa especial. Dice después, los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generan una diferencia temporaria y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto. O sea, dice, oiga, sí, los ingresos realizados fiscalmente son los devengados contablemente. Hasta ahí vamos, ¿correcto? Excepto tales que yo los voy a colocar, ¿correcto? Que yo los voy a colocar aquí, o sea, los que voy a colocar este estatuto, o sea, el estatuto tributario. Entonces, ¿cuáles son? Entonces vamos a tratar de analizar uno por uno. Entonces dice, primero, en el caso de los dividendos provenientes de las sociedades nacionales, el ingreso se realizará cuando les haya sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. ¿Correcto? Entonces, pues por aquí pienso que no va pasando mucho, porque realmente lo que estamos haciendo es causando en nuestra empresa el dividendo en el momento en que realmente los abonaron, o sea, los causaron, ¿correcto? La empresa que está repartiendo los dividendos, o sea que ahí vamos, ahí no hay ningún problema, ¿correcto? Ambas empresas lo están haciendo, nosotros estamos haciendo nuestra contabilización debido a en el momento en que son exigibles, ¿sí? Entonces pues por ahí no hay problema. Vamos para este segundo caso, que es el caso de la venta de bienes inmuebles. Entonces aquí lo aclara la ley tributaria, ¿cierto? Estamos en el artículo 28. Entonces la ley tributaria dice, en caso de venta de bienes inmuebles, el ingreso se realizará en la fecha de la escritura pública correspondiente. ¿Qué sucede ahí? Simplemente quedó claro ese punto. Anteriormente habían algunas confusiones al respecto, porque que el registro, que hasta que no se registrara, que el bien no era, de pronto desde el punto de vista legal, con el registro ya queda totalmente el bien de la persona, ya queda a nombre de la persona y todo, pero desde el punto de vista fiscal, en el caso de la venta de los bienes inmuebles, el ingreso se realiza ¿cuándo? En la fecha de la escritura pública correspondiente. Listo, entonces ahí ya quedó claro. Ahí ya se podrían presentar algunas situaciones, ¿cierto?
porque de pronto en algunos ingresos, básicamente en los principios de los ingresos, habla de que cuando se traslada al cliente la responsabilidad, ¿cierto? Cuando se le entrega prácticamente el bien al cliente, pero aquí en este caso lo aclaró y dijo, oiga, la fecha es la de la escritura pública, por lo tanto no hay ningún problema. Se trasladan los riesgos y ventajas al cliente, ¿cierto? Puede que de pronto el riesgo o la ventaja al cliente le traslade en otra fecha, entonces habría lugar a conciliación, pero en este momento digamos que quedó aquí la fecha de la escritura pública correspondiente, que es lo que realmente nos dice la ley tributaria. Viene el tercer punto. En el tercer punto habla en las transacciones de financiación, o sea, los famosos intereses implícitos. Acuérdense que estamos hablando aquí de qué, de los ingresos, ¿cierto? Como estamos hablando de los ingresos, entonces, ¿qué sucede? Para la ley tributaria, el ingreso por intereses implícitos no tendrá efectos fiscales. Para la ley tributaria, el ingreso por intereses implícitos no tendrá efectos fiscales. Lo estoy repitiendo para enfatizarlo. Entonces, dice lo siguiente: en las transacciones de financiación que se generen ingresos por intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, o sea, con las NIF, ¿cierto? Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará el valor nominal de la transacción. Entonces, vamos a hablarlo un poquito más a profundidad. Estamos hablando de los famosos intereses implícitos. Primero que todo, los marcos técnicos normativos pueden ser las NIF plenas o las NIF para pymes o las simplificadas, con el ánimo de abarcar la gran mayoría de las personas que trabajan el sector de pymes. Voy a referirme básicamente, cuando hablo de la parte contable, ¿sí?, de la parte normativa contable, voy a referirme básicamente a la NIF para pymes, ¿cierto?, que es la gran mayoría. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para efectos del impuesto sobre la renta y comentarios, entonces resulta que nosotros tenemos una venta, ¿sí? Hicimos una venta por 100 pesos, pero nuestra política de cobro son 30 días. Pero resulta que hicimos esa venta y le hicimos a un año sin cobrar intereses, ¿sí? Porque nos conviene, porque es algo especial. No sucede todos los días, pero es algo especial. Entonces vendimos esos 100 pesos y los vendimos a 360 días. Páguemelo a 360 días sin intereses. Entonces, ¿qué pasa? La norma contable, o sea, la NIF, me dice: usted debe contabilizar únicamente como ingreso el valor presente de esos 100 pesos. Vamos a suponer que cogimos una tasa y trajimos a valor presente los 100 pesos y el valor presente nos dio 70 pesos. Entonces, si el valor presente nos dio 70 pesos, la única cifra que yo contabilizo como ingreso en ese momento es ¿cuánto? 70 pesos, ¿correcto? Entonces ahí está. Los otros 30 pesos los voy, como un ingreso financiero, los voy contabilizando en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Ya de entrada en estos ingresos, yo contablemente voy a manejar como ingreso 70 pesos. Pero la ley tributaria, ¿qué me dice? Cuando se devenga contablemente el ingreso por interés, no tendrá efectos fiscales. Entonces, simplemente van a manejar el valor nominal de la transacción. El valor nominal de la transacción son 100 pesos. Por lo tanto, desde el punto de vista tributario, yo tengo que declarar ¿cuánto? 100 pesos. ¿Sí? Desde el punto de vista contable, ¿cuánto tengo en el ingreso? 70 pesos. Por lo tanto, aquí ya vemos que se nos presenta una primera diferencia, ¿cierto? Que la vamos a tener cuando haya transacciones de financiación, o sea, cuando se generen intereses implícitos. Entonces, desde el punto de vista contable, voy a tener 70 pesos, ¿sí? Y voy a llegar a la parte fiscal a 100 pesos. Tengo una diferencia de 30 pesos. Entonces, ahí se genera la primera diferencia.
Yo sé que esta parte de las transacciones de financiación realmente pues algunos las manejarán, otros no las manejarán por la situación misma de la empresa, pero de alguna manera es importante que todo, que todo el, que toda esta información la tengan ustedes presentes para si en algún momento se llega a llevar a cabo una venta de este tipo. Muy bien, entonces fíjense que ya tenemos ahí 3 puntos claves. Continuemos con los puntos claves de los ingresos. Entonces, nos vamos para el punto 4. Vamos a analizar el punto 4 que dice lo siguiente. Los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial de conformidad con los marcos técnicos normativos, o sea las NIF, no serán objetos del impuesto sobre la renta y complementarios. La distribución de dividendos o la enajenación de la inversión se regirán bajo las disposiciones establecidas en este estatuto. Entonces vamos a analizar lo que pasa. Entonces, cuando yo estoy llevando desde el punto de vista contable el método de participación, ¿cierto? De esas inversiones que tengo. Entonces, ese ingreso que se me genera por ese método de participación, yo lo contabilizo, contablemente está, ¿cierto? Desde el punto de vista del marco normativo, o sea, la NIF para pymes, lo tengo que registrar como un ingreso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dice la parte tributaria? Me dice, los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial no serán objeto del impuesto de renta. O sea, lo que me está diciendo la parte tributaria es, oiga, yo no le voy a tomar ese ingreso como un ingreso a nivel tributario. Por lo tanto, contablemente voy a tener un ingreso por el método de participación. Pero desde el punto de vista tributario no lo voy a tener que declarar. Por lo tanto, va a haber una diferencia, ¿cierto? Esa diferencia, vamos a suponer que el ingreso por el método de participación es 30 o 50. Entonces vamos a tener la diferencia. La parte fiscal sería 0. Entonces contable 50, fiscal 0. Entonces habría una diferencia de 50. Entonces esa sería una diferencia a conciliar para los que tengan el caso de que manejen el método de participación. Ahí está claro. Entonces ese es el punto número 4. Estamos hablando de los ingresos. Para que no nos perdamos en la diapositiva, estamos hablando del artículo 28, ¿correcto? Del estatuto tributario. Bueno, muy bien. Entonces, ahí vamos paso a paso, despacio y entendiendo bien lo que pasa y cuáles son las principales diferencias. Porque básicamente esta conciliación fiscal tiene como 2 partes. Una que es la parte mecánica, que es colocar lo que les estoy diciendo, los 100 pesos y restarle los 30 y llegar a los 70 que ya declaramos, ¿correcto? Y la otra que es la parte conceptual, que realmente es la que nos dice, oiga, si es esta la diferencia o no es esta la diferencia, o cometí el error aquí en este punto, o no cometí el error aquí en este punto. Antes de continuar con el punto 5, pues voy a hacer claridad en una cosa que creo que todo lo tenemos ya, todos lo sabemos, pero bueno, es para tratarlo. Y es que lógicamente, como nosotros presentamos nuestra declaración de renta, ya presentamos nuestra declaración de renta, pero ya también cerramos nuestro estado financiero a 31 de diciembre del 2017, o sea, ya las cartas ya se jugaron, ¿cierto? O sea, yo ya tengo la declaración de renta. Supuestamente, la conciliación fiscal yo llego de la parte contable a la parte fiscal. ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos los dos extremos, ya tenemos la parte contable y ya tenemos la parte fiscal. Ya en este momento está establecido, o sea, lo que tenemos que hacer es llegar de la parte contable a la parte fiscal, pues lógicamente revisar qué fue lo que hicimos y colocar el planteamiento. Y de paso, pues este tipo de charlas y esto nos sirve para ver si de pronto nos quedó algo por fuera, porque ya todo está hecho, ¿sí? Lo único que hay que hacer es el formulario 2516, hay que hacerlo y enviarlo, pero realmente lo que vamos a hacer es conciliar algo que ya está hecho, ¿sí? Porque estamos en un momento diferente. Para este año fue así.
de pronto para el año entrante ya las cosas cambian y entonces va uno con el otro y ahí podemos, digamos, como tener todo más fresco ahí en el momento en que lo estamos haciendo, pero en este momento pues ya eso ya está hecho y de alguna manera debemos llegar a las cifras que tenemos en la declaración de renta. Acuérdense que la parte fiscal que tiene el 2516 son las cifras que nosotros declaramos, a esas son las que tenemos que llegar. Bueno, muy bien, entonces vamos a tratar otro punto interesante que tiene diferencias, que puede generar diferencias en los ingresos. Entonces, dice el punto 5, los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados de propiedades de inversión, no estarán sujetos al impuesto de renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de la parte contable para luego entender bien por qué se genera la diferencia. Resulta que la NIC para pymes, ¿sí?, en la sección 16 habla de las propiedades de inversión. Y las propiedades de inversión, la NIC para pymes me dice que son los terrenos y edificios que se tienen para rentar o para generar plusvalía. Entonces, fíjense una cosa interesante aquí para aclarar el concepto. Terrenos o edificios, ¿sí?, que los tengo para rentar. Ahí no me habló de otras propiedades, como, no sé, como maquinaria o eso. No, únicamente terrenos o edificios que se tienen para rentar, ¿correcto? O para generar plusvalía. Entonces, estos yo los debo clasificar como ¿qué? Como propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces, ya están clasificados como propiedades de inversión. Entonces, viene la segunda condición que trae, o sea, ese sería el reconocimiento. ¿Qué reconozco yo como propiedades de inversión? Entonces, los terrenos y edificios que se tienen para generar renta o plusvalía. ¿Listo? Ese sería el reconocimiento. Y luego entonces entraríamos a la medición. Entonces, ¿cómo mido las propiedades de inversión? Las propiedades de inversión se miden al valor razonable, ¿correcto? Con cambios en resultados. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay que tener claridad en esto. ¿Qué quiere decir eso? Que si se llega a presentar un cambio en el valor razonable de esas propiedades de inversión, yo debo llevarla a resultados, o sea, no al ORI, sino directamente al estado de resultados. Acuerden que el estado de resultados pues está la parte del resultado y posteriormente viene el ORI, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de propiedades de inversión con cambios en resultados, lógicamente tengo que afectar es el resultado de la empresa como tal, no el ORI. Más adelante vamos a ver en un caso en que sí tengo que afectar el ORI, ¿correcto? O sea, el otro resultado integral. Listo, entonces ya ahí está claro. Entonces, ese valor razonable se presenta con cambios en resultados. Entonces, eso desde el punto de vista contable. Entonces, ¿qué me dice la ley tributaria? Me dice, bueno, pongamos el ejemplo a nivel contable. Yo tenía un edificio que estoy arrendando. Y ese edificio que estoy arrendando, estoy teniendo, tiene un costo de 100 pesos, ¿correcto? Que fue el costo inicial. Posteriormente, yo le hice un avalúo a ese edificio, porque yo estoy buscando el valor razonable del edificio. ¿Para qué? Para llevar la cifra, para cumplir con la norma y llevarla al valor razonable. Entonces, yo estoy cumpliendo con el edificio la norma. Entonces, hice el avalúo y el avalúo me dio 120. ¿Qué quiere decir? Que al 31 de diciembre del año siguiente ese edificio ya no valía 100, sino 120. Por lo tanto, tengo un incremento en ese edificio de 20. Entonces, ¿cómo haría yo la parte contable? Simplemente mayor valor, edificios, propiedades de inversión, ¿correcto? Propiedades de inversión, 20. Contra un ingreso, cambios en el valor razonable,
20. ¿Listo? Entonces ya ahí me quedó la contabilización correspondiente desde el punto de vista contable. Pero desde el punto de vista fiscal me dice, oiga, esos 20 yo no se los acepto como un ingreso gravable, digamos. O sea, usted no me declara esos 20, no tiene necesidad de declarármelos. ¿Por qué razón? Porque yo voy a tener en cuenta hasta el momento en que se enajene o liquide, ¿sí?, ese edificio. Hasta en ese momento yo, desde el punto de vista fiscal, les voy a tener en cuenta eso. Porque ya en ese momento, en el momento en que usted venda el edificio, o en el momento en que liquide, lo que sea, en ese momento es que yo voy a saber en cuánto lo vendió, cuánto ganó o cuánto perdió. Y en ese momento es que usted me va a tener que declarar, bien sea la ganancia ocasional o bien sea ordinario, si lo tuvo menos de los 2 años, ¿sí? Entonces, eso es lo que plantea. Entonces, mientras tanto, esos 20 que yo tengo en la parte contable, que yo los tengo superior a la parte fiscal, porque la parte fiscal no me lo acepta, entonces es 0, entonces ese va a ser un motivo de ¿qué? De conciliación. Parte contable, 20 en ingresos. Parte fiscal, 0. ¿Sí? Contablemente debo llevar cambio en el valor razonable, un ingreso por cambio en el valor razonable de 20. La parte fiscal, 0, porque no me lo acepta como cambio en el valor razonable. No me lo acepta como un ingreso a nivel fiscal. Entonces, ahí en ese momento vamos a tener una diferencia. Y esa diferencia, pues lógicamente es la que vamos a tener que conciliar enviar en la conciliación del formato 2516. Entonces, fíjense que es un poco más sencillo de lo que todos estamos pensando. Aquí voy a hacer como otro intermedio y les voy a decir lo siguiente. Cuando analiza uno el formato 2516, realmente este viene elaborado para los 3 marcos normativos, ¿correcto? Entonces, lógicamente es supremamente grande, porque las NIP para pyme, las NIP plenas, pues lógicamente tienen muchos más conceptos. Acuérdense que las NIP para pymes son un resumen de las NIP plenas prácticamente. Costo-beneficio, empresas más pequeñas, contabilidad, normas más sencillas para elaborar sus estados financieros, ¿correcto? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Ok, entonces, cuando uno va a diligenciar el formato, resulta que realmente del 100% del formato, realmente lo que se diligencia es por ahí un 20%. Ustedes saben que los estados financieros de una pyme normalmente tienen X número de cuentas, que son las que siempre se manejan, ¿cierto? Entonces esas son las que vamos a tener que diligenciar. Más adelante, cuando entremos en el tema ya de la presentación y esto, vamos a ver unos tips ahí que se dan para que todo sea más rápido, que no hay necesidad de llenar ceros en las casillas, que no se diligencian, en fin, una serie de puntos que trae ahí lo del formato. Pero desde el punto de vista conceptual, entonces ya nos queda claro los ingresos devengados por la medición al valor razonable, ¿correcto? Entonces ahí se presenta otra diferencia. Bueno, entremos en otro punto que tenemos que analizar: por qué se presentan diferencias y por qué tenemos que conciliar. El punto 6, que habla sobre los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Dice, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementaria, en la medida que dichas provisiones no hayan generado un gasto deducible de impuestos en periodos anteriores. ¿Qué sucede? Simplemente, si yo hice la provisión en un periodo anterior, yo hice la correspondiente provisión. Óigalo bien, la provisión como tal es simplemente una provisión, ¿sí? Más no es un pasivo real como tal, es una provisión que estamos haciendo. Entonces, la ley tributaria me dice, oye, usted, esa provisión no es deducible. Ya más adelante vamos a ver
en qué momento sí podría ser deducible. Más adelante lo vemos ahora cuando veamos los gastos. Entonces dice, esa provisión no es deducible, ¿correcto? Por lo tanto, cuando yo reverso esa provisión, resulta que yo tenía la provisión para un litigio laboral. ¿Sí? Tengo gasto, provisión, 100 pesos contra provisión. Litigios laborales. Pero resulta que ¿qué? Ganamos el litigio laboral. Entonces ya no tengo que pagar los 100 pesos. Entonces, como ganamos el litigio laboral, ¿qué tengo que hacer? Pues reversar esa provisión. Entonces yo la reverso, llevo un ingreso, ¿cierto? La recuperación de esa provisión. Entonces, ese ingreso que se genera por la recuperación de esa provisión, entonces me dice la ley tributaria. Desde el punto de vista contable, sí, le quedó un ingreso, ¿correcto? Por la reversión de la provisión. Desde el punto de vista fiscal, no será objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, o sea, cero, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando usted hizo la provisión, en ese momento yo tampoco se la acepté como deducible, ¿correcto? Entonces en este momento, pues cuando usted reversa la provisión, o sea, tiene el ingreso, pues yo tampoco se lo voy a aceptar. Entonces aquí, ¿qué sucede? Me va a quedar otra diferencia para conciliar. Entonces desde el punto de vista contable voy a tener un ingreso por recuperación de esa provisión. Y desde el punto de vista fiscal, pues va a ser cero porque no será objeto del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces va a ser otra cifra que tenemos que conciliar en los ingresos. Fíjense que en medio de todo es sencillo. Esto, realmente todos estos puntos que estamos tratando aquí, pues son los puntos que en últimas, algunos venían antes, pero que incluyó la NIF. Vamos, cuando terminemos de chequear todo, nos vamos a dar cuenta que fue muchos de los cambios que realmente trajo la NIF. Por esa razón es que se generan también esas diferencias. Listo, muy bien. Entonces, hemos repasado el punto sexto. Vamos a tratar los ingresos por reversiones del deterioro acumulado de los activos. Entonces, el punto séptimo, resulta que la NIF para pymes, la NIF en general, nos dijeron, oiga, ustedes de acuerdo a las políticas que establecieron, políticas contables que establezcan, pues tienen que hacer el estudio para analizar el deterioro de sus activos. ¿Cierto? Entonces, lógicamente, dependiendo de la política que tengamos, cada X tiempo, de acuerdo a su política, de acuerdo a la empresa, va a tener que hacer el análisis del deterioro. A mí me gusta, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que siempre lo he colocado, pero me parece que es muy ilustrativo y es para el caso del deterioro. Es un poquito para, ya que estamos aquí en el tema, para muchas personas que de pronto de todas formas el deterioro, como es un concepto nuevo, pues tiene ahí como ciertas situaciones, si no lo han trabajado, pues de pronto se presta para confusiones o cosas. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender bien qué es el deterioro y qué es la depreciación como tal. Entonces yo pongo este ejemplo que dice, con una empresa que se dedica a repartir sus productos tiene alquilada una camioneta, ¿sí? Tiene alquilada una camioneta. Entonces, esa camioneta que tiene alquilada, pues yo mensualmente le pagaré, no sé, 3 millones de pesos por repartir X artículos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? La junta directiva toma una decisión y dice, oiga, mire, queremos comprar una camioneta propia para repartir nuestros productos en una camioneta propia. Entonces, listo, está la camioneta. Vamos a suponer que esa camioneta la compramos el 30 de diciembre para hacerlo más fácil y mostrar la incidencia que tiene sobre el 31 de diciembre, que es la fecha en que cerramos los estados financieros. Entonces, compramos la camioneta en 100 pesos, en 100 millones. ¿Listo? Esa camioneta la compramos el día 30 de diciembre. ¿Qué sucede? El 31 de diciembre, al mediodía,
el gerente de la empresa dice, oiga, al conductor le dice, hágame un favor, ¿por qué no me trae la camioneta que compramos? Él trajo la camioneta, el conductor trajo la camioneta y la estacionó frente a la fábrica. Entonces, cuando estacionó la camioneta ahí, la pregunta que uno se hace, si yo voy a cerrar el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¿sí? Vamos a suponer que estamos a las 12 de la noche ahí, el gerente, el contador, el revisor fiscal, todo el mundo está ahí pendiente de ese cierre porque lo tenemos que mandar al otro día para la casa matriz. Entonces, ¿qué sucede? Decimos, oiga, tenemos que determinar realmente si hay deterioro o no hay deterioro porque la política me dice que tengo que evaluar. Entonces, sucede que tenemos que mirar un primer elemento. Esa camioneta que yo saqué del concesionario, en el momento en que yo lo llevé para la fábrica, si yo voy a establecer en cuánto la puedo vender, lógicamente ya no la voy a poder vender en los mismos 100 pesos, en los mismos 100 millones, sino que la voy a vender en cuánto, pues pongámosle cualquier cifra, 90 millones, 95 millones, otros me dicen no, es que se pierde hasta el 80%, bueno, perdón, hasta el 20%, o sea que se queda el 80%, entonces, para el caso nuestro vamos a decir que ya la camioneta yo la puedo vender en 90 millones. O sea, el solo hecho de haber sacado la camioneta del concesionario y haberla llevado al frente de la fábrica, cuando yo voy a cerrar los estados financieros, en libro yo tenía 100 millones. Pero al 31 de diciembre en la noche, cuando yo cierro el estado financiero, ya no vale 100 millones, sino vale únicamente 90 millones. Esos 90 millones yo lógicamente tengo que ajustar mi parte contable. Entonces, al ajustar mi parte contable tengo que hacer un débito por gasto de ¿qué? De deterioro, ¿cierto? Porque perdió valor. Perdió valor de 100 a 90. Gastos por deterioro, 10 millones. ¿Contra qué? Contra deterioro acumulado. Y el deterioro acumulado lógicamente lo presento restando del activo. Entonces, fíjense una cosa. Ya tenemos el deterioro. Entonces, en conclusión, el deterioro viene siendo ¿qué? La pérdida de valor del bien. Así de sencillo. Luego tenemos que analizar, hay otro punto. ¿Cuánto tiempo utilizamos la camioneta? Vamos a suponer que la camioneta le vamos a hacer todo un cálculo que la vida útil es de 7 años, 8 años, lo que sea. Le hacemos todo el cálculo y la utilizamos un día. ¿Sí? Para poner alguna cifra. Lo utilizamos ese mediodía porque a partir de ese mediodía la mandamos a repartir mercancía hasta las 12 de la noche. Entonces, tendría que entrar a calcularle la ¿qué? La depreciación. ¿Correcto? Entonces, vamos a suponer que cogimos el cálculo, el costo de la camioneta, o sea, los 100, lo llevamos a los 7 años de vida útil y hicimos una línea recta y entonces vamos a suponer que nos dio 1 de depreciación. ¿Cierto? Entonces, fíjense, una cosa es el deterioro, que es la pérdida del valor, y otra cosa es la depreciación, que en términos generales es el consumo de los beneficios económicos futuros del bien, ¿correcto? Entonces, esa es la depreciación y esa es la diferencia. Entonces, en ese momento, yo, ¿qué valor tendrían libros? Si el costo de la camioneta son 100, pues tendría 100 menos la depreciación acumulada, que es 1, menos el deterioro, que son 10, entonces tendría 89. ¿Sí? Así, sencillamente. ¿Para qué hago todo esto? Pues para ambientarlos nuevamente con el deterioro. Entonces, yo ya calculé ese deterioro, ¿sí? Pero resulta que en el siguiente periodo, en el siguiente año, el precio de las camionetas, hubo una escasez de camionetas, por poner algún ejemplo, y subió la camioneta, ¿sí? El precio de la camioneta
ya no son los 90 millones, sino que si yo la voy a vender en el mercado, la camioneta vale 120 millones, ¿sí? Por alguna circunstancia X. Entonces yo tengo que reversar esos 10 que llevé como deterioro. Entonces, ¿cómo los voy a reversar? Simplemente voy a tener un ingreso por reversión de ¿qué? Del deterioro, de 10, ¿correcto? Entonces voy a tener ese ingreso por reversión del deterioro. Entonces, ¿qué me dice la parte fiscal? Todo esto que estoy diciendo es desde el punto de vista de la NIF, o sea, la parte contable, ¿correcto? Pero la parte fiscal me dice, oiga, los ingresos por reversiones del deterioro acumulado en los activos y las previstas en el artículo 145 no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, ¿cierto? En la medida que dichos deterioros no hayan generado un costo o gasto deducible en periodos anteriores. O sea, cuando nosotros hicimos el deterioro, que le estoy diciendo, gastos, deterioro contra deterioro acumulado, esos 10, pues lógicamente en ese momento tampoco lo solicitamos como deducción, porque no nos lo van a admitir como deducción, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago la recuperación? O sea, cuando hago la reversión del deterioro porque volvió a ganar valor el bien. Entonces voy a tener un ingreso desde el punto de vista contable, ingreso por reversiones de deterioro de los activos, ¿correcto? Voy a tener ese ingreso. Bueno, muy bien. Aquí un pequeño receso técnico, pero continuamos. Entonces estábamos en la parte de las reversiones. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal dijimos que no. Entonces ahí se nos va a presentar una diferencia entre lo contable y lo fiscal, que lógicamente también vamos a tener que presentarla en el formato. Entonces, esos son los 7 primeros puntos. Con lo que acabamos de hablar, realmente ya nos queda claro la diferencia entre la parte entre lo que es la pérdida de valor del bien, que sería el deterioro, y la parte que manejamos a nivel de depreciación. ¿Listo? Entonces ese era un punto importante. ¿Por qué? Porque ahora más adelante vamos a ver, cuando hablemos de las depreciaciones, que ahí también nos pueden salir otras diferencias. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahí vamos bien. Entonces vamos a hablar del punto 8, que son los pasivos por ingresos diferidos. Productos de programas de ¿qué? De fidelización de los clientes. Deberán ser reconocidos como ingresos en materia tributaria más tarde del siguiente periodo fiscal o en la fecha de caducidad de la obligación, si este es menor. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir básicamente? Esos ingresos de fidelización de los clientes los vamos a manejar como un pasivo diferido, ¿sí? Lo vamos a manejar como un pasivo diferido. Entonces, desde el punto de vista tributario, únicamente los vamos a reconocer como ingresos en el siguiente periodo fiscal, a más tardar en el siguiente periodo fiscal. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues lógicamente se nos va a presentar otra diferencia, ¿correcto? Pues es un concepto que ahora está muy de moda para fidelizar los clientes. Entonces puede que en algunas empresas se presenten, otras, por lo general la gran mayoría de las empresas tienen este tipo de políticas, en otras no, pero bueno, debemos tenerlo en cuenta, que pues se nos puede presentar una diferencia ahí entre lo contable y lo fiscal. Ahora viene el punto 9, los ingresos provenientes por contraprestación variable. Dice, entendida como aquella sometida a una condición, como por ejemplo, dice, desempeño en ventas, cumplimiento de metas, etc. Entonces, ¿qué nos dice? No serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que se cumpla la condición. ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista contable, pueda que yo deba registrarlas. Si cumple los requisitos para registrarlo, pues lo reconoceré. Pero desde el punto de vista de renta y complementarios, únicamente hasta el momento en que cumple la condición, lo puedo reconocer como ¿qué? Como un ingreso a nivel fiscal. Entonces, ahí también se me podría en un momento dado presentar otra diferencia.
Bueno, muy bien. Viene el punto 10. Yo sé que por lo general en este tipo de situaciones pues son esporádicas porque muchas veces pues uno trata de dejar dentro, o una de las cosas que uno debería hacer en el cierre contable es tratar de minimizar todos estos puntos desde que sea posible. ¿Sí? Si no es posible, si las características de la empresa, si todo esto no da para eso, pues ok, voy a tener la diferencia entre lo contable y lo fiscal, pero sí, en lo posible, pues debemos que manejar, digamos, la situación de tal manera que podamos incluir al máximo, tanto en la parte contable como en la parte fiscal, para que coincida al máximo en lo posible, ¿sí? Sin ir a salirnos de los marcos técnicos normativos contables, ¿cierto? Sino cosas que realmente se puedan minimizar. De resto debemos hacerlo como debe ser, o sea, siempre debemos hacer la parte contable dentro de los marcos técnicos normativos, ¿correcto? Así lo mismo la parte fiscal de acuerdo a la ley tributaria, ¿sí? Por eso se generan las diferencias. Pero en las cosas que podamos optimizar o que no sean materiales, este tipo de cosas, pues podemos, digamos, en cierta forma organizar un buen cierre contable y fiscal al 31 de diciembre, por ejemplo, ahorita el 2018, para obviar muchas de estas cosas que después se le pueden presentar a uno, hay problemitas o diferencias. Bueno, viene el punto 10, que es un punto tan interesante porque ya anteriormente hice una explicación de las propiedades de inversión. Pero aquí en este punto 10 vamos a hablar del otro resultado integral. Entonces, ¿qué me está diciendo la ley tributaria? Acuérdense que estamos en el artículo 28 del Estatuto Tributario. Dice, los ingresos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, o sea, con las NIF, que de conformidad con los marcos técnicos deban ser registrados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser registrados en el estado de resultados. ¿Sí? Dejemos hasta ahí para poder ir entendiendo, generando una ganancia para ver. Entonces, ¿qué sucede? Voy a poner un ejemplo que me parece un ejemplo sencillo y que nos puede aclarar dos o tres conceptos. Primero, a partir de el decreto 2496 del 2015, en las NIF para pymes nosotros podemos reevaluar. Ese fue uno de los grandes cambios que trajo el 2496. Hasta antes del 2496, en las NIF para pymes no se podía reevaluar la propiedad, los activos, porque puede ser la propiedad, planta y equipo, puede ser los intangibles, en fin. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de que se puede reevaluar, siempre que nosotros reevaluemos, por ejemplo, una propiedad, planta y equipo, siempre la contrapartida va a ser el otro resultado integral, o sea, el famoso ORI. ¿Correcto? El famoso ORI. Entonces, lógicamente, vamos a suponerlo así, haciéndolo de una manera sencilla. Vamos a suponer que nosotros teníamos nuestro edificio en 200 pesos. Resulta que por política de la empresa nos toca reevaluar al final del año. Entonces, al hacer la famosa reevaluación al final del año, nos dio que el edificio ya no vale 200 pesos, sino vale 240 pesos, ¿cierto? Estoy hablando en millones, ¿no? Pero lo hago así sencillo para entenderse, para que sea facilito. Entonces, estamos hablando que vale 240 pesos. ¿Qué sucede? Se nos presentó una revaluación de ¿cuánto? De 40 pesos, ¿cierto? Entonces, al presentárseme la revaluación de 40 pesos, lógicamente yo tendría que llevar un mayor valor al activo, ¿cierto? Allá en propiedad, planta y equipo, por revaluación del edificio, entonces llevo los 40 pesos. Muy bien. ¿Contra qué lo llevo? Contra el otro resultado integral, el famoso ORI. Óiganlo bien, es contra el otro resultado integral, no contra resultados, ¿cierto? No contra un ingreso, sino sí es un ingreso, pero está clasificado en el otro resultado integral, en el ORI, revaluación de activos. Correcto. ¿Qué diferencia tiene? O sea, que esa revaluación de activos yo lo voy a llevar
cuando yo haga el cierre, lo voy a llevar ¿a dónde? A el patrimonio, ¿cierto? Superávit por revaluación, ¿correcto? Allá lo voy a llevar y me va a quedar especial allá. Entonces, débito al otro resultado integral y luego lo llevo al patrimonio, ¿correcto? Mientras que el resultado como tal, o sea, el que me da antes del otro resultado integral, pues ese lo voy a llevar a las utilidades del ejercicio, ¿cierto? Lo llevo también al patrimonio, pero lo llevo a las otras utilidades del ejercicio. Cuando yo hago el cierre, al final. Entonces, fíjense una cosa. Cuando la revaluación es por activos, como la propiedad plantea aquí, por los activos intangibles, cuando yo revalúo esto, lo llevo es contra ¿qué? Contra el ORI, otro resultado integral. A diferencia de cuando yo tengo un mayor valor, por ejemplo, en una propiedad de inversión que la mido al valor razonable. Cuando yo la mido al valor razonable, esos cambios en el valor razonable van a resultados. O sea, dentro del estado de resultado, no en el otro resultado integral. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces pasa lo mismo. Entonces, ahora sí vamos a analizar. Eso desde el punto de vista contable, ¿correcto? Eso es lo que dice la NIF y así lo manejamos. Pero ahora, ¿qué me dijo la ley tributaria acá? La ley tributaria me está diciendo, oiga, efectivamente, usted tuvo un ingreso allá en el ORI, ¿sí? Pero realmente ese fue un ajuste contable. ¿Fue un ajuste contable para qué? Para que usted financieramente organice sus cifras allá. Pero para mí ese ingreso no es un ingreso gravable. ¿Hasta cuándo va a ser un ingreso gravable o hasta cuándo va a tener usted que declarármelo como tal? ¿Sí? Desde el punto de vista tributario. Pues cuando se venda ese edificio. Cuando usted venda ese edificio, en ese momento, ¿qué va a pasar? En ese momento ya se sabe, ¿cierto? Ya se sabe cuánto ganó, en cuánto lo vendió, en cuánto estaba en libros, cuánto ganó, si perdió. Y en ese momento usted me lo declara. Y ya. Una vez me lo declare, pues ahí ya sabemos si fue o una ganancia ocasional o si lo tuvo menos de 2 años fue un ingreso ordinario, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista tributario. Y ya ahí pues entrará a hacer su liquidación correspondiente de su declaración de renta. Entonces fíjense que tiene esta situación. Entonces, aquí se me va a presentar otra diferencia entre lo fiscal, entre lo contable y lo fiscal. Contable, voy a tener ahí un ingreso, ¿sí? ¿De cuánto? No sé, de los 40. Fiscal, 0, ¿cierto? ¿Hasta cuándo voy a poder yo declarar eso? El día que venda el edificio, ¿sí? Ese día ya sé si hubo utilidad o pérdida, desde el punto de vista fiscal. Entonces, eso me va a generar una diferencia que tiene que ir en la conciliación fiscal. Muy bien, entonces fíjense que en medio de todo ya le dimos un repaso a 10 puntos, que son los 10 puntos claves que se pueden presentar en los ingresos, de las diferencias entre lo contable y lo fiscal en los ingresos. ¿Correcto? Todo lo que estábamos hablando era ¿de qué? De ingresos. Bueno, muy bien, entonces continuemos. Aquí la ley tributaria, pues lógicamente, para efecto de todo lo que hablamos ahorita, pues hace algunas aclaraciones, ¿cierto? Voy a chequear 2 o 3 para que, aunque ya las he explicado, pero para que sepan cómo quedó aquí en la ley tributaria. Dice, parágrafo 1, cuando en la aplicación de los marcos técnicos normativos contables, o sea en la NIF, ¿cierto? Un contrato con un cliente no cumpla todos los criterios para ser contabilizado y en consecuencia no haya lugar al reconocimiento desde el punto de vista contable, pero exista el derecho a cobro, para efectos fiscales se entenderá realizado el ingreso. Bueno, ahí está aclarando ese punto porque acuérdense que ahí se presenta esa situación, que pueden haber ingresos que son contables, sí, pero que no son fiscales. En la parte de los ingresos se presenta que la facturación, que facturó pero realmente no había trasladado los riesgos y ventajas, entonces es la forma pero no está el fondo, ¿correcto? Entonces aquí aclara este punto de esta manera para saber qué es lo que tenemos que llevar como ingreso contable en este caso. Normalmente
Lo que yo llevo como ingreso contable normalmente es lo que facturo y lo que entrego, ¿cierto? Entonces también es otra cosa que nosotros podemos organizar para que el cierre el 31 de diciembre nos quede en debida forma, o sea que nos quede lo que yo lo que yo facturé lo entregué, o sea, ya trasladé los riesgos y ventajas, por lo tanto es un ingreso como tal. Lo que pasa es que anteriormente había muchas empresas que por alguna u otra circunstancia, básicamente era por cumplir el presupuesto, entonces lo que hacían era simplemente facturar, ¿sí? Y como la factura de una vez incrementaba el ingreso y incrementaba el ingreso a nivel contable y a nivel fiscal y todo, entonces pues lógicamente se inflaban los estados financieros, ¿sí? Bueno, digamos que para decir algo a ninguno de nosotros nos pasa eso, solamente eran algunas empresas que hacían eso. Entonces, aquí lo aclara con el ánimo de que quede en evidencia cómo es que se hace, ¿correcto? Un segundo punto, entiéndese por interés implícito, ya lo expliqué con el ejercicio de los 100 y de los 70, ya expliqué que el interés implícito cuándo está, pero aquí lo definió así. Entiéndese por interés implícito el que se origina en aquellas transacciones de financiación que tienen lugar cuando los pagos se extienden más allá de los términos de la política comercial. La política comercial era 30 días, ¿cierto? Pero me lo van a pagar en un año, ¿cierto? Entonces ahí estamos en la situación. Me lo van a pagar en un año, entonces lógicamente tenemos el famoso interés implícito que ya lo expliqué. Se entenderá por programas de fidelización de clientes, aquellos en virtud de los cuales, como parte de una transacción de venta, un contribuyente concede una contraprestación condicionada a... Ok, entonces ahí lo que están aclarando básicamente es cuáles son los programas de fidelización de clientes. Los que nos decían que debíamos de llevarlo como un pasivo diferido, ¿correcto? Y que ya cuando nos obligaba a que en el periodo siguiente ya deberíamos de cumplir con ese compromiso que adquirimos con el cliente y ya llevarlo como un ingreso. Bueno, miremos. Entonces, vamos a enfocarnos en otro artículo. Otro artículo que realmente es muy importante y que ustedes lo van a tener que tener muy presente cada vez cuando les lleguen a hacer una revisión, ¿cierto? Porque estos son los artículos. Entonces, el primero, para los ingresos, entonces el artículo 28. ¿Sí? Para los costos, entonces vamos a tratar el artículo 59. El artículo 59 del Estatuto Tributario quedará así. Entonces, vamos a hablar de la realización del costo para los obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? Estamos hablando de los obligados a llevar contabilidad. Entonces dice, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente. O sea, volví y dijo lo mismo. O sea, los costos que usted tiene contablemente van a ser los mismos fiscales, excepto los que yo le diga que no, ¿cierto? O sea, los que el estatuto tributario le diga que no. Entonces dice, los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto. O sea, el estatuto nos va a decir cuándo. ¿Correcto? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver el primero. Dice, las pérdidas por deterioro del valor parcial del inventario por ajustes al valor neto de realización. Ustedes saben, y ya lo han visto y ya les tocó hacerlo, y es que el inventario se puede deteriorar, ¿cierto? O sea, se puede deteriorar. ¿Qué sería el deterioro? Pérdida del valor, ¿correcto? Entonces, simplemente lo que pasa es que el inventario nos da dos parámetros. Un parámetro, el primer parámetro, es el famoso costo. O sea, ¿a cómo compré yo el inventario? Lo compré a 100 pesos. Ok, compré a 100 pesos el inventario. Entonces, el costo que yo tengo en el libro sería 100 pesos. ¿Sí? Pero la norma me dice, usted tiene que medirlo al menor valor entre ese costo y el valor neto de realización. ¿Cuál es el valor neto de realización? El valor en que yo lo puedo vender menos los gastos de venta, ¿correcto? Entonces, el valor neto de realización. Entonces, ¿qué sucede? Yo compré un inventario que lo compré a 100 pesos. Resulta que, pues claro, si yo lo compro a 100 pesos, vamos a suponer que lo ideal es venderlo a 120 pesos para ganarme los 20 pesos.
¿Listo? 20%. Ok, costo en 1000 libros, 20 pesos. Perdón, 100 pesos. Ahí vamos. Luego, sucede que por razones de mercado, ¿sí? Esos 120 pesos en que yo iba a vender ese producto, ya no lo puedo vender en 120 pesos, sino que lo puedo vender en 70 pesos. Únicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque situaciones de mercado, entonces el producto en el mercado ya no lo puedo vender en 120, sino lo puedo vender, o sea, el valor neto de realización en lo que lo puedo vender son 70 pesos. Pero yo en mi libro tengo un costo de 100 pesos, porque en eso fue que lo compré. Pero la norma me dice que lo debo contabilizar al menor entre el costo, que es 100 pesos, y el valor neto de realización, que son 70 pesos. Entonces, para yo de poderlo llevar a 70 pesos ese inventario, tengo que aplicarle ¿qué? Un deterioro, perdió valor, un deterioro de 30 pesos. Listo. Entonces, gastos de deterioro, ¿cierto? 30 pesos. ¿Contra qué? Contra un menor valor del inventario. Deterioro acumulado en el inventario y le va restando al inventario. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos claro desde el punto de vista contable cómo queda eso, ¿cierto? Entonces ahora dice, ¿cuándo serán deducibles estas pérdidas por deterioro? Dice, al momento de la enajenación del inventario. Pues lógicamente yo le apliqué el deterioro, pero cuando yo venda el inventario, ahí es que voy a saber si realmente lo vendí en los 70 pesos, pues ya sé que voy a tener una pérdida de ¿qué? De los 30 pesos, ¿correcto? Entonces ahí, en el momento en que yo venda el inventario, automáticamente él me va a generar la pérdida correspondiente. Entonces, digamos que desde el punto de vista teórico, sí, en el momento de la enajenación del inventario, en ese momento es que yo voy a tener que la utilidad o la pérdida real. Entonces, en ese momento es que me va a quedar deducible ahí implícitamente en mis cuentas, ¿sí? Pero por ahora, mientras yo haga la pérdida por deterioro, no lo voy a poder, ¿qué? Deducir. ¿Hasta el momento de qué? De la enajenación del inventario. Bueno, muy bien, mire. Entonces, ahí está. Ese punto que es importante, ya repasamos las pérdidas por deterioro de los inventarios. ¿Y en qué momento es que yo lo voy a poder deducir? Si el inventario pasara ahí, el periodo, o sea, 31 de diciembre pasara ahí, pues yo tendría una pérdida por deterioro y no la puedo deducir. Pero el año siguiente de pronto yo ya vendí ese inventario, entonces pues ahí se me va a generar la pérdida, pues ahí la voy a deducir, ¿correcto? Implícitamente ahí se deduce. Bueno, muy bien. Vamos para el otro punto, que es en las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables. Entonces, este segundo punto, que es bien interesante, que ya lo vimos desde el punto de vista de los ingresos, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los costos. Acuérdense que estoy hablando desde el costo, porque también van a haber gastos, ¿cierto? Vamos en ese orden. Primero vimos ingresos, ahora estamos viendo costos y luego vamos a ver gastos. Entonces dice, en las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo comprar una materia prima, pero esa materia prima que yo compro, lógicamente, por razones especiales, otra vez, tienen que ser razones especiales para situaciones también como especiales. Al proveedor le interesaba venderme esa materia prima, ¿sí? Y a mí me interesa tenerla, asegurarla, porque es para X producción, ¿sí? Entonces, me dice el proveedor, oiga, yo estoy problemado con esta materia prima, páguemela dentro de un año y no me pague intereses, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, voy a contabilizar. Vamos a poner el mismo caso de los 100. Entonces, compré una materia prima en 100. Pero la norma contable, la NIF, me dice, no señor, el proveedor normalmente le vende a usted a 60 días, pero le está dando un año para que pague. Por lo tanto, está fuera de los términos, ¿cierto? Comerciales. Entonces, usted tiene que traer eso a valor presente. Entonces, vamos a suponer que trajimos los 100 a valor presente y son 70.
¿cierto? Entonces yo debo contabilizar como inventario apenas los 70. ¿Listo? Eso desde el punto de vista contable. Los otros 30 los voy a como un gasto financiero, ahí los voy durante el tiempo contabilizando. Entonces, ¿qué pasó? En inventario, ¿cuánto me quedaron? 70. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista contable ya está hecho. Entonces, ahora nos vamos a la parte fiscal. ¿Qué me dice la parte fiscal? Dice, como costo el valor nominal de la adquisición. En consecuencia, cuando se venga el costo por intereses implícitos, el mismo no será deducible. O sea, para la parte fiscal siempre vamos a manejar el ¿qué? El valor nominal, ¿cierto? O sea, fiscalmente voy a tener una compra de 100, voy a tener un inventario de 100, mientras que contablemente voy a tener un inventario de ¿cuánto? De 70. Por lo tanto, tengo una diferencia de 30, ¿correcto? Entonces, ese es el planteamiento. Y me dice, será deducible como costo del valor nominal de la adquisición. En consecuencia, cuando se devenga el costo por interés implícito, el mismo no será deducible, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia, que es el mismo caso del ingreso que nos va a generar diferencia. ¿Por qué? La parte fiscal no quiere saber nada de ¿qué? De los intereses implícitos. Las pérdidas generadas por la medición a valor razonable con cambios en resultados para propiedades de inversión. Entonces, en el costo también pueden haber pérdidas generadas por la medición del valor razonable. Entonces, es el caso también contrario al ingreso. Entonces, ¿qué sucede? Yo mido al valor razonable, mido el edificio, ¿sí? Lo mido al valor razonable. Pero resulta que el edificio estaba inicialmente en 100 pesos. Pero resulta que ahora ya no vale 100, sino vale 60. ¿Sí? Porque hice el nuevo avalúo y hubo una situación especial y resultó un problema X o y entonces vale 60. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Ese edificio, acuérdense que estamos hablando de las propiedades de inversión, ¿sí? Porque son las que estamos midiendo el valor razonable, ¿correcto? Porque la NIF me dice eso. Entonces, este es el caso. Entonces bajó de 100 a 60. Por lo tanto, tengo una pérdida en el valor razonable. O sea, tengo que disminuir el valor del edificio de 100 a 60. Lo disminuyo en 40. Y tengo una pérdida que va a resultados. A resultados. ¿Cierto? Pérdidas generadas en la medición del valor razonable. ¿Cuánto? Los 40. ¿Listo? Entonces ahí quedó. Entonces, aquí me dice lo mismo, me dice, oiga, ¿cuándo va a ser deducible esa pérdida? Porque realmente no me la aceptan como deducción. O sea, está muy bonita su parte contable, allá le quedó ajustado, realmente su edificio que tiene arrendado, ese lo que vale no son 100 sino son 60, ya le quedó su parte contable, tiene un deterioro de 40, muy bien, perfecto. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista tributario, tratados como costo al momento de su enajenación o liquidación de lo que suceda primero. Entonces, ¿qué me dijo la ley tributaria con respecto a esos edificios, a esas propiedades de inversión? Oiga, esas usted las tiene que tratar al costo, ¿sí? A mí el valor razonable no me interesa, a mí me interesa es el costo. Entonces, primero que todo, usted cuando contabiliza desde el punto de vista tributario, cuando usted registra para la declaración una propiedad de inversión, tiene que hacerla al costo, ¿correcto? Entonces, cuando usted la hace al costo, pero como usted contablemente tiene unos cambios en el valor razonable, esos cambios en el valor razonable tampoco van a ser deducibles. Esos cambios en el valor razonable, ¿en qué momento se convertirían deducibles? Digamos, en el momento en que se venda ese edificio. Lo mismo, la misma teoría. Cuando yo venda el edificio, en ese momento voy a saber si gané, si perdí en la venta del edificio y desde ahí si tengo una ganancia ocasional o si tengo un ingreso ordinario. Entonces en ese momento yo voy a saber. Entonces la ley tributaria me dice, ok, cuando usted lo venda y sepa qué fue lo que se ganó, pues me lo declara. Antes simplemente yo no le voy a tener en cuenta esas cambios en el valor razonable, esas mediciones contables. Eso que usted está haciendo es contable, ¿sí? Para mí tributariamente no va esos cambios en el valor razonable, ¿correcto? Entonces, bueno, muy bien. Yo también lo hago desde el punto de vista didáctico de repasar estos conceptos nuevamente. ¿Para qué? Para que tengamos
porque algunos de pronto ya vemos desde el punto de vista del ingreso. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del costo. Bueno, miremos este otro, que es también interesante. Los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación y los pasivos laborales no consolidados. Entonces, todos estos conceptos de provisiones, ¿qué está pasando con todos estos conceptos de provisiones? Dijimos que esos no eran deducibles, o sea, los podemos incluir desde el punto de vista contable. ¿Por qué? Porque tienen el monto o la fecha son inciertos, ¿sí? Entonces sí, yo desde el punto de vista contable, para que desde el punto de vista financiero los estados financieros muestren bien la situación, muestren la situación financiera de la empresa, entonces pues incluyo la provisión, ¿correcto? Pero tiene una característica, que todavía los montos son inciertos y las fechas son inciertas. Lo mismo que los costos de desmantelamiento, restauración y rehabilitación. ¿Qué pasa? Ustedes desde el punto de vista contable saben que cuando yo tengo al final del periodo, al final de que se termine el contrato o lo que sea, tengo que desmantelar o restaurar el sitio o rehabilitar el sitio, eso requiere de un pago que voy a hacer, que lo voy a tener que calcular a valor futuro, ¿cierto? En 20 años cuánto voy a tener que pagar y lo traigo a valor presente. ¿Listo? Ese valor va a convertirse en un mayor valor de mi activo, de mi propiedad, planta y equipo. Entonces los costos de desmantelamiento, restauración y rehabilitación van a ser un mayor valor desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable, eso es lo que hacemos, ¿cierto? Llevarlo como un mayor valor. Pero, ¿qué nos dice desde el punto de vista fiscal? Dice, en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos. O sea, desde el punto de vista fiscal, esto se convierte en deducible, ¿sí? Hasta en el momento en que surja una obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos. Antes no, antes simplemente es contable. Estos costos, estas provisiones, estas provisiones para desmantelamiento, todo eso es puramente contable. Se convierte en deducible ¿cuándo? Cuando yo tenga el monto y la fecha ciertos. Ahí en ese momento sí ya me lo aceptan como deducción. ¿Ok? Entonces ahí vamos, hay que tener claridad en ese punto. Luego viene otro punto que es muy interesante, que es los costos que se originen por la actualización de pasivos estimados o provisiones. ¿Cierto? Bueno, de pronto aquí arriba me faltó decirles, ¿cómo contabilizo yo el desmantelamiento y la restauración? Pues yo cojo la cifra en la que voy a incurrir, la traigo a valor presente, ¿cierto? Y lo llevo como un mayor valor del activo y lógicamente voy a llevarlo contra una provisión, ¿cierto? Para dejar ya contabilizada la provisión, pues precisamente esa es la provisión que me dice, oiga, esa provisión yo no se la acepto desde el punto de vista fiscal, sino hasta cuándo, hasta cuando ya tenga que hacer realmente el desmantelamiento, o sea, hasta dentro de 20 años que tenga que hacer el desmantelamiento, y si hablamos, ¿correcto? Listo. Luego ahora sí viene el punto de los costos que se originen por actualización de pasivos estimados o provisiones. ¿Qué pasa con esto? Resulta que, para poner un ejemplo sencillo, yo tengo un litigio con un empleado, ¿sí? Con un ex empleado. Tengo un litigio laboral. Entonces, resulta que traía una provisión de 500 pesos, ¿sí? Traigo una provisión de 500 pesos, pero esa provisión resulta que salió un nuevo fallo. Y el nuevo fallo me dice que no son 500 y no son 600. Entonces tengo que incrementar la provisión en 100 pesos. O sea, la actualización de ese pasivo estimado o de esa provisión. ¿La actualización cuánto fue? 100 pesos. Entonces me dice, oiga, esos 100 pesos tampoco se los tomo como deducibles. ¿Hasta qué momento se los tomo como deducibles? Hasta en el momento en que surja la obligación de efectuar el desembolso
con monto y fecha ciertos y no exista limitación alguna, ¿sí? O sea, hasta el momento en que realmente lo tengo que pagar, ¿cierto? Ya tengo una fecha y ya tengo un monto cierto. Entonces, hasta en ese momento se lo acepto como deducible. Mientras tanto, sigue siendo una provisión, ¿correcto? Sigue siendo una provisión, un pasivo estimado, ¿correcto? Entonces, fíjense que aquí está hablando de ¿qué? De la actualización de los pasivos, o sea, de los famosos 100 pesos que yo les estoy diciendo que hizo una mayor provisión por el litigio. Ok, perfecto. Ahí vamos bien y vamos para el otro punto que es el famoso deterioro de los activos. Yo en el punto anterior, para poderles explicar el ingreso, o sea, el ingreso que podemos tener digamos del ajuste de ese deterioro en la parte de los ingresos, pues ya hice una breve explicación del deterioro de los activos, ¿cierto? Entonces, básicamente ya sabiendo que el deterioro de los activos, nosotros tenemos un gasto por deterioro, ¿sí? Por el valor que perdió, ¿correcto? En el caso de la camioneta que habíamos hablado, 10 contra deterioro acumulado y se presenta restando del activo. ¿Listo? Entonces, yo tengo ese deterioro, entonces me dice la parte fiscal, eso desde el punto de vista contable, ¿cierto? Porque de acuerdo a las políticas y todo eso establecimos eso. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué me dice? ¿Cuándo será deducible? Dice, al momento de su ¿qué? De su enajenación o liquidación. Lo primero que suceda, ¿correcto? Entonces, hasta en el momento en que se vende el activo, hasta en ese momento que uno vende el activo, en ese momento voy a saber si hubo utilidad o pérdida en la venta de activos. Y en ese momento es que yo lo declaro. Mientras tanto sigue siendo ¿qué? Una provisión, un deterioro, ¿sí? Un gasto por deterioro, perdón, que yo tengo ahí, ¿sí? Que es lo que me está haciendo, es dándome un ajuste contable. Entonces, desde el punto de vista contable, estoy haciendo el deterioro. Desde el punto de vista fiscal, cero. Entonces, fíjense ustedes que todas estas situaciones que estamos analizando aquí, una por una, me van a dar ¿qué? Diferencia entre lo contable y lo fiscal, ¿sí? Y esas son las diferencias que vamos a tener que presentar. Entonces, si nosotros tenemos claros todos estos conceptos, pues va a ser muy fácil porque ya llenar el formato ya se convierte en hacer una suma o una resta en el renglón que corresponde, ¿sí? Que además nosotros conocemos nuestros estados financieros y sabemos qué hicimos en cada renglón, y entonces con estos conceptos claros ya sabemos si, ay, oiga, metimos aquí una cifra que no era. Entonces ya en este momento, como está la situación, ¿qué tenemos que hacer? Metimos una cifra que no era. Entonces ahí vamos a tener que hacer un análisis de la materialidad de las cifras, de los riesgos, de las cosas, y si es el caso, pues tocará entrar a corregir, porque ¿qué más hacemos? ¿Cierto? Si la cifra es material, si queda un riesgo muy alto, si todo, pues tocará entrar a corregir. De lo contrario, pues ustedes van evaluando poco a poco en el análisis que hacen. Ahora, viene el otro punto, los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro del ORI. Entonces lo mismo, simplemente dice que en el momento en que de acuerdo con la técnica contable deban ser registrados en el estado de resultados o se reclasifiquen del ORI con un elemento de patrimonio, generando una pérdida para fines fiscales producto de la ¿qué? De la enajenación, liquidación o baja en cuentas. Entonces tenemos el mismo caso, aquí también ya en el caso del ORI les hice una explicación en la parte de los ingresos con respecto al famoso edificio, ¿cierto? Que lo llevamos porque era propiedad, planta y equipo, por lo tanto la reevaluación tenemos que hacerlo contra el ORI, esa no se hace contra resultados. Entonces acuérdense que la reevaluación puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Cuando yo hablo de reevaluación a veces se confunde como el término, cuando dice reevaluación le da la impresión de que es como positiva casi siempre, ¿no? La reevaluación puede ser positiva o puede ser negativa, o sea, puede ser lo que se hace es un reavalúo, y ese reavalúo puede ser o superior o puede ser inferior la cifra. Entonces, de acuerdo a eso voy a tener que hacer los registros contables correspondientes y yo hago la parte contable correspondiente. Pero, ¿en qué momento
realmente lo voy a declarar? En el momento en que haga la venta, que en ese momento es cuando sale realmente la utilidad o la pérdida en la venta de los activos. ¿Listo? Entonces ahí está ese punto que es clave. Muy bien, vamos a ver aquí, dentro de los costos hay algunas situaciones especiales. Yo quise enfocar esto más a la pyme porque es una, digamos que la pyme pues es como la que más estamos utilizando en este momento. Sin embargo, pues por ahí de vez en cuando salen cosas de la plena, como por ejemplo capitalización por costos de préstamos. Debemos tener claro que una pyme no capitaliza los costos por préstamos. Los costos por préstamos en las pymes siempre se deben registrar en el gasto. Ese es otro puntico clave para que lo tengan por ahí. Bueno, pero como está la norma tributaria, pues ahí venía ese parágrafo. Pero vamos a analizar el parágrafo anterior. Realización del costo para los obligados a llevar contabilidad, pero vamos a hablar del costo de los inventarios. ¿Cierto? Entonces, en los inventarios, ¿qué sucede? Los inventarios tienen una situación especial, y es que los inventarios, la misma ley tributaria, en el artículo 64 del estatuto, dio una serie de posibilidades de hacer deducciones. ¿Sí? Entonces, las posibilidades de hacer deducciones en el inventario, entonces se puede presentar bien sea por faltantes, ¿cierto? O bien sea por obsolescencia. Entonces, los faltantes que tenemos, entonces ellos nos dan ahí una formulita y nos dice, oiga, hasta el 3%, pero mientras sean de fácil destrucción, ¿cierto? Entonces usted puede, si son inventarios de fácil destrucción, entonces usted puede deducir el 3%. Lógicamente todo soportado, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, si hay obsolescencia en los inventarios, pues usted también los puede deducir, ¿cierto? Los inventarios, la obsolescencia, usted también la puede deducir. Entonces, pues, sopórtelo bien, haga las actas correspondientes para dar de baja esos inventarios. Entonces, tómelos como deducción, pero tenga las actas correspondientes firmadas por el representante legal, por el revisor fiscal. ¿Sí? Si alguien los destruye, pues quien los destruyó, tenga todos los papeles correspondientes. ¿Para qué? Para poder soportar esas deducciones, ¿cierto? Y si no lo puede soportar eso, pues usted podría hacer la famosa, el famoso deterioro, ¿cierto? Adicional a esto. Esto es lo que puede hacer fiscalmente. Pero contablemente, pues usted puede tener un deterioro mayor, solamente que la otra parte no va a ser deducible. Por lo tanto, va a presentar diferencia. Muy bien, eso pasa con los inventarios. Miremos aquí este parágrafo 2. En caso de los inventarios sean autoconsumidos o transferidos a título gratuito, se considerará el costo fiscal del inventario para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. Ojo, porque muchas veces hay empresas que cogen del mismo inventario que tienen y hacen sus ciertos activos o ciertas cosas. Entonces, aquí lo está diciendo, se considerará el costo fiscal del inventario, ¿sí? Para efectos del impuesto sobre la renta, ¿correcto? Entonces, ese lo tiene el artículo 59. Entonces, fíjense una cosa, si nosotros nos devolvemos a hacer una síntesis, tenemos el artículo 28, que es el que maneja toda la parte de los ingresos. El artículo 59 del Estatuto Tributario, que es el que maneja toda la parte de los costos, ¿cierto? Y aquí viene esta diapositiva que es interesante, que habla de costo fiscal de los activos adquiridos con posterioridad al 31 de diciembre del 2016. Entonces, aquí en esto también tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que a 31 de diciembre del 2016 hay un corte, borrón y cuenta nueva, digámoslo así. Un corte. Lo que teníamos de antes del 2016, que fue lo que llamaron la transición, este pedacito es lo que llaman la transición, o sea, lo que teníamos antes del 2016 y lo que tenemos, los activos que adquirimos después del 31 de diciembre del 2016. O sea, vamos a decirlo así, el 1 de enero del 2017 en adelante.
¿Sí? Entonces, aquí nos está aclarando que el costo fiscal de los activos adquiridos con posterioridad al 31 de diciembre del 2016 corresponde al precio de adquisición más los costos directamente atribuibles al activo hasta que se encuentre disponible para su uso o venta, salvo las excepciones dispuestas en este estatuto. Pero ¿qué es lo que me quiere decir? O sea que todos los activos que adquiramos a partir del 1 de enero del 2017, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esos activos? Fíjense que los va a asimilar a lo que era la NIF. ¿Se acuerda que anteriormente simplemente lo que uno manejaba en el precio, en el activo era el precio de la adquisición, y ahora le incluimos todos los demás costos directamente atribuibles a las ventas, o sea, a la compra, perdón, como son, no sé, los gastos de los honorarios, el mismo gasto de desmantelamiento, toda esta parte desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista contable se lo incluimos, y desde el punto de vista fiscal pues también se lo debo incluir, excepto por ejemplo el desmantelamiento, que me lo dice claramente que ese no va, ya no lo dijo atrás, ¿correcto? Entonces vamos a hacer un corte. Entonces, lo que compramos antes del 31 de diciembre del 2016 y lo que compramos después del 31 de diciembre del 2016. ¿Por qué es interesante tener esto? Porque en la transición también nos dijo, oiga, aquellos activos que usted compró antes del 2016, sígalos manejando tal como los venía manejando, ¿cierto? O sea que hágale su depreciación a los 20 años, a los 10, con las vidas útiles que usted traía, ¿correcto? Y sigan de esa misma manera, ¿correcto? Mientras que los que usted adquiere a partir del 1 de enero del 2017, esos van a tener otro tratamiento. Les vamos a dar una tablita para que ustedes puedan hacer la deducción, por ejemplo, por la depreciación. De acuerdo a esa tablita, ese va a ser el valor máximo que usted va a poder depreciar esa propiedad, planta y equipo. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos esas dos situaciones desde el punto de vista contable, y lógicamente eso nos va a incidir desde el punto de vista fiscal, nos va a incidir que lo que tenemos antes del 2016, del 31 de diciembre del 2016, nos dijo, oiga, manéjenlo como lo venían manejando. Y ahora más adelante de pronto vamos a entrar un poquito más en detalle en esa parte. Y lo de después del 1 de enero del 2017, pues vamos a manejarlo de esta manera, ¿correcto? Bueno, también hay otra situación aquí que es interesante, y es el artículo 42, que nos habla de que se modificó el artículo 62 del Estatuto Tributario, en donde nos dice lo siguiente, nos dice, sistema para establecer el costo de los inventarios enajenados, o sea, vendidos, ¿correcto? Entonces dice, debe establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? El juego de inventarios o periódicos, el inventario permanente o continuo, ¿correcto? Entonces simplemente lo que la pasa es que la ley tributaria me está dando ahora la oportunidad de hacerlo de esta manera. Cualquier persona lo puede hacer de esta manera, cualquier persona jurídica. Anteriormente acuérdense que había que llevarlo, que si estaba obligada a tener revisor fiscal, ¿qué tal? Entonces tenía que llevarlo al sistema de inventarios permanentes o continuos, ¿cierto? Ya eso queda atrás, entonces ahora queda simplemente o por juego de inventarios o por inventario permanente, yo lo puedo manejar. Y aclara, el inventario de fin de año, periodo gradable, es el inventario inicial del año o periodo gradable siguiente, pues lógicamente para los inventarios periódicos, ¿cierto? Inventario periódico más compra, igual al inventario final, ¿cierto? Entonces el inventario de fin de año, ¿cuál va a ser? Simplemente ese es el que vamos a utilizar como inventario inicial para el año siguiente. Bueno, muy bien, entonces una vez analizado todo esto, vamos a ver el artículo 105 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿por qué estamos tratando estos artículos en específico? Porque son los que me generan diferencias entre lo contable NIF y lo fiscal, las bases fiscales, ¿correcto? Entonces, por eso estamos entrando en el detalle. Entramos a los gastos. Entonces, en los gastos, ¿qué dice? Deducciones, ¿cierto? Entonces, realización de la deducción para los obligados a llevar contabilidad. Los siguientes gastos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto.
Entonces volvemos. ¿Cuáles son? Las transacciones que generen intereses implícitos. Entonces, ¿qué pasa con las transacciones que generan intereses implícitos? Ya lo hemos dicho. La deducción, ¿cuándo lo hacemos? Cuando se devengue la deducción por intereses implícitos, el mismo no será deducible. O sea, siempre desde el punto de vista fiscal vamos a manejar ¿qué? Vamos a manejar el valor nominal, ¿cierto? Mientras que a nivel de contable vamos a manejar el valor presente, ¿correcto? Esa es la situación para los intereses implícitos. Luego vienen gastos generados por la medición al valor razonable con cambios en resultados de propiedades de inversión. Bueno, ya lo dijimos, efectivamente los gastos por cambios en la medición del valor razonable se llevan a resultados, pero no van a ser deducibles. ¿Hasta qué momento van a ser deducibles? Pues al momento de su enajenación o liquidación, ¿cierto? En ese momento es que vamos a saber si ganó o perdió, porque ya dijimos que las propiedades de inversión eran terrenos o edificios que se tenían para generar renta o plusvalía. Muy bien. Siguiente punto. Por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación y pasivos laborales. Fíjense que pues son muy similares lo que tenemos como deducción, porque aquí lo que estamos hablando es de la deducción como tal, mientras que en el costo pues también estamos restando del ingreso el costo, son prácticamente los mismos del costo. Entonces lo hacemos didácticamente para echar el repaso y para que ya que le dedicamos esta tardecita a estudiar esta parte, no se nos olviden estos conceptos que son básicos. Por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación y los pasivos laborales. Entonces, ¿en qué momento son deducibles? En el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso. Cuando dice eso, respectivo desembolso, ¿cuándo? Cuando tengamos la famosa fecha cierta, ¿sí? Y el monto definitivo, ¿correcto? Ahí vamos bien. Luego venimos, siguiente, gastos que se originen por la actualización de pasivos estimados y provisiones. Entonces, lo mismo, no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementos, sino hasta el momento en que surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha ciertos. Entonces, vuelven y no lo repiten. Deterioro de los activos. Entonces, el deterioro de los activos. ¿Qué pasa con el deterioro de los activos? Al momento de su enajenación o liquidación. Cuando yo contabilizo el deterioro, simplemente me va a generar ¿qué? Una diferencia, porque simplemente desde el punto de vista contable está el deterioro, desde el punto de vista fiscal no me lo aceptan. ¿Cuándo me lo aceptan? Al momento de la enajenación, que ya ahí sale toda la situación y ya se sabe si hubo utilidad en la venta del activo, no hubo utilidad en la venta del activo y si genera ganancia ocasional o genera pérdidas o qué genera, ¿correcto? Luego viene el otro punto, que es las reclasificaciones del otro resultado integral contra un elemento de patrimonio. No serán deducibles. El caso que les coloqué del edificio, ¿cierto? De la revaluación del edificio. La revaluación del edificio, o sea, el activo de la propiedad, planta y equipo, se lleva ¿contra qué? Contra el ORI. Entonces ese ORI lo llevo, cuando yo cierro, lo llevo ¿contra qué? Contra el patrimonio, ¿cierto? Débito al ORI con crédito al patrimonio revaluación. ¿Listo? Ahí ya me quedó la parte contable. Pero eso no es deducible para nada, ni es ingreso ni es deducción en el caso contrario. ¿Cuándo será deducible? ¿Cuándo será deducible? En el momento en que yo lo venda. En ese momento sabré si me queda utilidad o me queda pérdida de ese activo. Entonces fíjense que los conceptos normalmente son los mismos entre los costos y los gastos, es el mismo planteamiento. Pero bueno, ya los repasamos, ya los vimos a detalle, ya hicimos algunos ejemplos, en fin. Es muy importante, uno como contador, como tributarista, como gerente financiero, pues si uno tiene claros todos estos conceptos, pues no hay ningún problema, porque realmente el registrar o el incluir las cifras en
en el 2516 pues ya se convierte simplemente, si yo entiendo qué es lo que tengo que incluir y cómo lo tengo que incluir y que tengo que partir de la parte contable y y llegar a la parte fiscal, pues ya lógicamente pues lo puedo ver muy fácil, ¿correcto? Es entendiendo las cosas que se hacen fáciles. Bueno, vamos a ver el artículo 105 que habla de la realización de la deducción para los obligados a llevar contabilidad. Entonces, todas esas diferencias que ya vimos que se pueden presentar, ¿cierto? Entre lo contable y lo fiscal, lógicamente también van a haber otras diferencias que se pueden presentar entre lo contable y lo fiscal. Esas otras diferencias, si nos vamos a los estados de resultados, al estado de resultados, realmente en el famoso ERI, ¿sí?, que trae el 2516, pues ahí van a aparecer esas diferencias. Esas diferencias pues básicamente van a tener que ver con diferencias permanentes, ¿cierto? Diferencias permanentes o diferencias temporales, básicamente. Acuérdense que las diferencias temporarias son con las que calculamos el impuesto diferido. Las diferencias temporarias se dan entre NIF y la base fiscal de los activos y NIF y la base fiscal de los pasivos, ¿cierto? Allá están las diferencias temporarias y con esas es que vamos a calcular el impuesto diferido. Pero aquí, en el estado de resultados, se me pueden dar diferencias permanentes y diferencias temporales, ¿cierto? Diferencias permanentes, entonces, pues aquellas que permanecen, ¿cierto? Diferencias permanentes, aquellas que permanecen, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles pueden ser? Por decir algo, yo tengo unos gastos por salarios, por decir algo, y resulta que no pagué los parafiscales, entonces yo no lo solicito como deducción. Entonces, desde el punto de vista contable, ¿me va a quedar qué? Me va a quedar pues el gasto. Desde el punto de vista fiscal, cero, porque no voy a poder deducir esos gastos, ¿correcto? Entonces ahí se me van a generar otras diferencias. Esa sería una diferencia permanente, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer posteriormente? Coger cada rubro del estado de resultados y chequear cuál fue la diferencia. Ustedes saben también que hay otras diferencias por allá, por ejemplo, por ejemplo, las sanciones por impuestos o por entonces viene el gasto desde el punto de vista contable, pero desde el punto de vista tributario no me lo aceptan como deducción. Entonces ahí me genera otra diferencia. Y así sucesivamente. Si uno ya se va al 2516, ahí va a encontrar en cada renglón, ahí le dicen a uno en cada renglón cuáles son las posibles diferencias que se presentan. Entre esas están las que les estoy diciendo, ¿correcto? Entonces, esas son las diferencias que se presentan. Multas, sanciones, penalidades, estos impuestos asumidos por terceros. Bueno, muy bien. Esas son diferencias que se pueden presentar en el estado de resultados, ¿correcto? Voy a hacer énfasis en dos o tres temitas aquí que me parecen interesantes. Que puede ser material para alguna empresa, o sea, que puede tener importancia relativa para algunas empresas, que es la famosa deducción por depreciación. La famosa deducción por depreciación resulta que nos dijo el artículo 128, ¿cierto?, del Estatuto Tributario, nos dijo lo siguiente: modifíquese el artículo 128, el cual quedará así: deducción por depreciación. Los obligados a llevar contabilidad podrán deducir cantidades razonables por depreciación, causada por desgaste de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a la alícuota o suma necesaria para amortizar la diferencia entre el costo fiscal y el valor residual durante la vida útil de dichos bienes, siempre que estos hayan prestado servicio
en el año o periodo gravable. Ahí está clarito. Lo leo despacio, lo leo textualmente, con el ánimo de que no se escape nada para que no haya malas interpretaciones. Así está el artículo 128 del Estatuto Tributario. Entonces, ustedes anotan eso y en caso de que tengan alguna duda en cualquier momento lo vuelven y lo miran. ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿qué pasa? Viene la siguiente situación. Viene la siguiente situación y es la tablita. Entonces, la tablita que nos dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el gobierno nacional. Bueno, entonces lo máximo que vamos a poder deducir es esto, ¿cierto? Que está acá en esta diapositiva, que es que construcciones y edificaciones 2.22%. Listo. Entonces sí, desde el punto de vista contable, de acuerdo a la técnica contable, haga su depreciación. Pero yo, gobierno, lo único que le acepto como deducción por la depreciación para el caso de las construcciones y edificaciones es el 2.22. Para los activos adquiridos a partir de ¿cuándo? Del 1 de enero del 2017. Óiganlo bien, ese punto es clave. Acuérdense que antes dividimos los activos, ¿cierto? Entonces, para los activos adquiridos a partir del 1 de enero del 2017, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que aplicar esta tablita como límite máximo para la deducción por depreciación. Así contablemente haga una mayor o una menor depreciación, una mayor depreciación básicamente. ¿Qué pasa? Que eso me va a generar otra diferencia, ¿correcto? Otra diferencia. Me va a generar una diferencia en la depreciación. Entre la depreciación solicitada desde el punto de vista tributario y la depreciación que yo tengo en la parte contable. Muy bien, entonces así es sencillo. Aquí me gusta poner un ejemplo que es un análisis pequeñito, sobre todo con estas construcciones y edificaciones. Ahí, ¿qué sucedió? Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros las construcciones y edificaciones que teníamos de antes del año 2017, nosotros las veníamos depreciando a 20 años, ¿cierto? Cuando yo deprecio a 20 años, estoy depreciando ¿a qué tasa? A la tasa del 5%, ¿correcto? Entonces, si yo deprecio a la tasa del 5%, entonces, lógicamente, ahora, a partir del 1 de enero del 2017, me dice, para los activos que adquiere, lo que máximo que le acepto como deducción es el 2.22. Entonces, ¿qué sucede? Que yo anteriormente podía deducir el 5%, mientras que ahora voy a poder deducir el 2.22. Si uno lo analiza de alguna manera así, pues si uno lo analiza un poco más detallado, las empresas, por ejemplo, que tienen o que compran para el desarrollo de su objeto social, que compran edificios, que compran bodegas, pues lógicamente imagínense que van a poder deducir muchísimo menos en la depreciación de lo que deducían anteriormente. Entonces, al deducir muchísimo menos, ¿qué va a pasar? Que se va a incrementar ¿qué? La renta líquida, ¿correcto? Y al incrementarse la renta líquida, ¿qué vamos a tener? Pues simplemente un mayor valor del pago de impuesto, ¿correcto? Entonces, era como para hacer ahí un énfasis, en esta de construcciones y edificaciones. Hay otras que quedan lo mismo, el 10%, pues que era lo mismo que traíamos. Entonces, aquí lo que nos queda claro es que para los bienes, para los activos adquiridos a partir del 1 de enero del 2017, entonces la máxima deducción que vamos a poder hacer por concepto de depreciación va a ser este porcentaje, ¿cierto? Los que ya teníamos adquiridos de antes, la transición nos dijo, oiga, síganlo depreciando a su vida útil como único y corriente, como lo venían haciendo, ¿correcto? Entonces por eso vamos a tener esas dos situaciones, ¿correcto? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Lógicamente,
el 2516 tiene allá un formato súper completo de todo el tratamiento de los activos. Ahí tiene todo, la depreciación, la revaluación, y lo tiene desde el punto de vista contable y lo tiene desde el punto de vista fiscal. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, si nosotros hemos hecho un buen cierre contable el 31 de diciembre del 2017, hemos hecho un buen cierre contable y hicimos los estados financieros con las notas a los estados financieros, ¿cierto? Debidamente como nos lo solicita la norma, con todo el planteamiento, con todas las revelaciones que me solicita, pues lógicamente prácticamente ahí tenemos los datos para incluir al 2516 en lo que nos pide los activos. Entonces es cuestión de ya irnos familiarizando. Este es el primer año, por eso pues en medio de todo pues ahí se va aprendiendo y van saliendo las cosas. Ustedes saben que hasta en días pasados salió ¿qué? El prevalidador, ¿cierto? Entonces pues todo el mundo está ahí en el planteamiento de hacer la presentación y esto porque acabó de salir hace unos días no más. Muy bien, entonces aquí también se puede presentar ¿qué? Otra diferencia. ¿Dónde más se pueden presentar diferencias antes de continuar acá? Antes de continuar leyéndole la parte de la transición. Entonces, tenemos otra situación y es la siguiente. Por ejemplo, para las empresas que en su transición traían cargos diferidos, lógicamente, ¿qué los hicieron? Pues lógicamente en el famoso ESFA ahí ya hicieron los ajustes correspondientes. Listo. Pero resulta que la ley fiscal que nos dijo, oiga, si ustedes traían esos cargos diferidos, ustedes los pueden seguir ¿qué? Los pueden seguir amortizando. ¿Correcto? Yo fiscalmente se los acepto. Les acepto la deducción de la amortización. Entonces, también se nos va a presentar ¿qué? Otra diferencia. ¿Correcto? ¿Por qué? Pues porque lógicamente voy a tener una amortización por cargos diferidos desde el punto de vista fiscal. Pero desde el punto de vista contable, pues va a ser cero. ¿Correcto? Ahí no va a haber nada. Entonces, esa es otra situación que se puede presentar en la que pueden haber diferencias. ¿Correcto? Listo. Vamos a chequear aquí. Vamos a chequear aquí el artículo 289 de la ley 1819. Dice lo siguiente. Efecto del estado de situación financiera de apertura ESFA en los activos y pasivos, cambios en políticas contables y errores contables. Entonces, vamos a detallarlo. Dice, la reexpresión de los activos y los pasivos producto de la adopción por primera vez hacia un nuevo marco técnico normativo contable no generarán nuevos ingresos o deducciones. Si dichos activos y pasivos ya generaron ingresos o deducciones en periodos anteriores. Así mismo el valor de los activos y pasivos determinados por la aplicación del nuevo marco técnico no tendrá efecto fiscal. Esta fue una de las situaciones que hizo dudar a mucha gente durante 2 o 3 años, en que decían, oiga, y si hacemos los ajustes a nuestros activos para mostrarlo en la NIF, entonces después nos van a cobrar más impuestos, en fin, una serie de cosas que se plantearon ahí, ¿sí? Y mucha gente se quedó ahí pendiente de eso. Realmente la ley 1819 lo que aclaró aquí fue lo que dijo, oiga, esos ajustes en los que hicieron esos costos atribuidos a esos activos, realmente en las NIF, realmente desde el punto de vista fiscal yo no los voy a tener en cuenta, ¿correcto? Yo no los voy a tener en cuenta, por lo tanto, simplemente ustedes me siguen reportando al costo, lo que traían, ¿cierto? Esos activos. Bueno, dice aquí, los activos y pasivos
que no sean reconocidos como tales deberán mantener el valor patrimonial declarado fiscalmente en el año anterior. Ustedes saben que a raíz de las NIF hubo algunos activos y pasivos que dijeron, no, eso no cumplen con el reconocimiento de las NIF. ¿Sí? El caso de los diferidos, ahí está. ¿Sí? No cumple con el reconocimiento de la NIF, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa desde el punto de vista fiscal? Sí vamos a reconocerlo. Entonces, queda con el mismo valor de la declarado fiscalmente en el año o periodo anterior. Y lógicamente me va a aceptar que las deducciones por las amortizaciones en cada año. Los costos atribuidos a los activos y pasivos en la adopción por primera vez del marco técnico normativo no tendrán efectos fiscales. Bueno, fue lo mismo que dijo aquí arriba, no tendrá efectos fiscales, ya está claro. El efecto fiscal de estos activos será declarado fiscalmente en el año periodo grabado anterior de la primera vez por adopción. Bueno, ya estaba declarado, no tendrá efectos fiscales, estaba normalmente declarado ¿a qué? Al costo, que era lo que siempre hacíamos nosotros. Bueno, entonces yo resumí el régimen de transición aquí en estas reglitas, que me parecieron que era muy importante tenerlas claras para lo que ya hemos hablado, aunque ya lo he dicho, pero aquí lo vamos a corroborar cómo es que lo dice la ley. El artículo 290 de la ley 1819, entonces dice, regla general, los saldos de los activos pendientes por amortizar, ahí me está dando cómo es que los tengo que amortizar, ¿cierto? A la entrada en vigencia de esta ley, en donde no existe una regla especial de amortización en este artículo, se amortizarán durante el tiempo restante de amortización aplicando el sistema de ¿qué? De línea recta en iguales proporciones. En el año o periodo gradable en que se termine el negocio o actividad pueden hacerse los ajustes pertinentes a fin de amortizar la totalidad de la inversión. Entonces ahí está claro cómo lo tengo que amortizar. ¿En qué? En línea recta, ¿cierto? Eso es lo que me acepta ¿quién? La parte tributaria. ¿Listo? Muy bien. Y nos vamos a la parte de las depreciaciones. Entonces, aquí fue donde dijo, mire, en el artículo 290, depreciaciones. El saldo pendiente de depreciaciones de los activos fijos a 31 de diciembre del 2016, ¿sí? Se terminará de depreciar durante la vida útil fiscal remanente del activo fijo depreciable y por los sistemas de cálculos de depreciación que son línea recta, reducción de saldos u otro sistema de reconocido valor técnico que se encuentre debidamente autorizado por la DIAN, ¿cierto? Antes de entrar en vigencia la ley. Entonces, ya me está diciendo cómo es que tengo que hacer con las depreciaciones de los activos de antes del 31 de diciembre del 2016. Pero ya también antes me dijo cómo tengo que hacer con los que adquiero a partir del 1 de enero del 2017, ¿cierto? Y cómo lo tengo que depreciar y que el valor máximo a depreciar es la tablita, que es el que me acepta la como deducción. Listo, muy bien. Entonces aquí vamos aclarando, repasando cosas y dándole firmeza a ciertos conceptos.